Bienvenidos, en este video vamos a estudiar cómo es el movimiento de una partícula eléctricamente cargada dentro de un campo eléctrico. Entonces vamos a resolver algunas preguntas bastante sencillas que nos van a ayudar a comprender cómo es que una partícula eléctricamente cargada puede moverse, más bien siempre se va a mover si está expuesta a un campo eléctrico. Entonces, vamos a contestar algunas preguntas sencillas. Aquí a un lado tenemos un pequeño ecuacionario, ¿no?, de dos ecuaciones. Vamos a ocupar nada más una de ellas en este video y en videos posteriores ocuparemos la otra para hacer algunos cálculos. Pero en este video vamos a entender entonces por qué se mueve una partícula cargada en un campo eléctrico, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenemos aquí tiene un número 4, pero bueno, es la primera que vamos a ver en este video. Dice, ¿qué propiedad física debe tener una partícula para que se pueda mover cuando ésta se encuentre inmersa en un campo eléctrico? Nos dan aquí 4 incisos y estoy seguro que la mayoría ya sabe cuál es la respuesta correcta, pero vamos a ver, ¿no?, cuál es esa respuesta correcta. Entonces, supongamos que yo tengo por aquí unas placas metálicas, ¿no? Estos dibujos, esto que tengo por aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí, van a representar unas placas metálicas que vamos a poner de manera paralela, ¿vale?, una a la otra. Aquí yo tengo dos placas metálicas paralelas y por aquí también, ¿vale? Y resulta que cuando tenemos dos placas metálicas paralelas y estas se conectan a una diferencia de potencial eléctrico, vamos a conectarlas, ¿no?, a una diferencia de potencial eléctrico que puede ser una fuente de esta diferencia, una batería, ¿no? Entonces vamos a suponer que las conectamos a una batería y estas placas metálicas, al momento de conectarse a una batería, se van a empezar a cargar, ¿vale? Estas placas paralelas metálicas. Entonces, ¿cómo se van a cargar? Bueno, la parte positiva de la batería generalmente se representa con una patita larga, ¿no?, en un circuito. Entonces esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. Les voy a poner un circulito. Entonces resulta que la placa metálica que se conectó a la parte negativa de la batería pues termina con carga negativa. Le voy a poner por aquí unos signos negativos, ¿no? Y voy a poner la carga negativa del mismo color para utilizar un código de colores y que se vea esto un poquito más reconocible, ¿no?, más bonito. Entonces resulta que la placa metálica que tenemos en la parte inferior, ¿no?, está conectada a la parte positiva de la batería y de igual manera se va a cargar, pero esta de manera positiva, ¿no? Va a adquirir una carga positiva esta placa metálica, ¿no? Entonces vemos que cuando tenemos placas metálicas paralelas que se conectan a una fuente de diferencia de potencial eléctrico, ¿no?, que es esta de aquí, entonces en automático pues estas placas se van a empezar a cargar. Entonces la placa que se queda con carga negativa pues es aquella que se conectó a la terminal negativa de la batería, y la positiva, ¿no?, la placa que termina con carga positiva es la que se conecta a la terminal positiva de la batería. Entonces resulta que esto es una forma, ¿no?, de generar un campo que conocemos como campo eléctrico. Lo voy a representar, creo que sería bueno con este color. Entonces el campo eléctrico que tendríamos en esta configuración de placas, este campo eléctrico siempre se genera desde la placa positiva hasta la placa negativa, ¿vale? Entonces el campo eléctrico es un vector, ¿no?, que le estoy representando con estas flechitas verdes. Es un vector y en este dibujito le estoy poniendo aquí a la E una flechita arriba, ¿no?, para denotar al campo eléctrico. Lo representamos con la letra E y le pongo una flechita arriba para hacer énfasis en que ese campo eléctrico es un vector, ¿no? Y en este caso estoy representando ese campo eléctrico con estas flechitas que estoy dibujando desde la placa positiva, ¿no?, y que terminan en la placa negativa. Entonces voy a hacer por aquí el dibujo de estos vectores
Este me quedó medio chueco, pero pues van en línea recta, ¿no? Entonces estos vectores, igual quedó chuequísimo. Estos vectores de verde son los vectores de campo eléctrico que siempre se van a generar desde la placa positiva hasta la placa negativa. Y que de hecho estos vectores los podríamos calcular si nosotros conocemos la distancia que hay entre estas placas, si nosotros conocemos cuál es la distancia que hay entre estas placas metálicas, si conocemos esa distancia y conocemos el potencial que se aplica entre estas placas metálicas, ¿no? Conociendo estos dos parámetros, la distancia entre placas y este potencial eléctrico, podemos de hecho calcular este campo eléctrico generado, ¿no? Estos vectores de color verde, con esta ecuación que tenemos por aquí, ¿no? Donde esos vectores de color verde, la magnitud de esos vectores pues viene dada en esta ecuación por la letra E, y aquí en esta ecuación pues básicamente sería sustituir, ¿no? El potencial aplicado, ¿no? Debido a la diferencia de potencial que conectamos, que puede ser una batería, ¿no? Sería esta diferencia potencial. Y por otro lado la distancia entre placas. Si nosotros conocemos esos dos parámetros, podríamos calcular fácilmente cuál es ese campo eléctrico generado entre las placas. En este momento no nos va a interesar calcularlo, pero en problemas posteriores probablemente lo necesitemos. Entonces, pues básicamente así podríamos calcular ese campo eléctrico, ¿no? Pero lo que quiero que en este video quede claro, eso no me importa tanto ahorita, sino que lo que quiero que quede claro es que el hecho de conectar dos placas metálicas, ¿no? Estas placas metálicas en principio son neutras, si no tienen nada conectado, pero al momento de conectarlas a una diferencia de potencial, pues esa diferencia de potencial, ¿no? El aplicar esa diferencia de potencial eléctrico a las placas metálicas que están dispuestas en forma paralela, va a hacer que se carguen, ¿no? Y el hecho de que estén dispuestas en esta forma paralela generará un campo eléctrico con magnitud dada por esta ecuación que tenemos por aquí. Teniendo eso en cuenta, entonces a mí lo que me interesa en este video es qué pasaría si en este aparato, que por cierto, este aparato que estoy dibujando aquí es básicamente el principio mediante el cual funciona un capacitor. De hecho, esto que acabo de dibujar, ¿no? Esto que acabo de dibujar en toda esta región, todo esto es un capacitor, ¿no? Y ahora lo que me va a interesar es qué pasaría si en este capacitor yo pongo una partícula en este capacitor, ¿no? En principio vamos a suponer, ¿no? Que estamos en un planeta donde no hay campo gravitacional, ¿no? En una región donde no hay ningún campo vectorial que pueda afectar a esta partícula, ¿no? Entonces, en principio, si esta partícula tuviera masa y hubiera un campo gravitacional, se tendría que ir hacia el piso, ¿no? Pero vamos a suponer que estamos en una región donde no hay ningún campo más que este campo eléctrico, ¿no? Y en principio, ¿qué debería pasar si esta partícula está en un campo eléctrico? Bueno, pues cuando tenemos una partícula que se encuentra en un campo eléctrico, el campo eléctrico no le va a hacer nada, no la va a mover, a menos que esta partícula tenga una propiedad física, ¿vale? Entonces, para que esta partícula de rojo que acabo de dibujar pueda interactuar con este campo, es decir, que esta partícula se mueva, ¿no? Por acción del campo, esta partícula debe de tener una propiedad física. Ahorita vamos a ver cuál es. Por ejemplo, cuando nosotros, ¿no? Que nosotros somos partículas al final de cuentas, partículas muy grandes, pero somos partículas. Entonces nosotros estamos en el planeta Tierra, ¿no? Y el hecho de que nosotros estemos fijos en el piso, ¿no? Es porque básicamente hay una fuerza que nos empuja hacia el piso, ¿no? Que es el peso. Y este peso es debido a una propiedad física que nosotros tenemos, que es la masa, ¿no? Por el hecho de tener masa, nosotros podemos sufrir una fuerza, que es ese peso que nos jala hacia el piso, ¿no? Y ese peso, esa fuerza que nosotros sufrimos,
es debida a la acción de un campo que es el campo gravitacional, ¿no? Siendo estrictos, el campo gravitacional pues es un vector y el peso, que es la fuerza que nos jala también, ¿no? Entonces el campo gravitacional nos jala hacia el piso, pero aquí lo que quiero que quede claro es que como nosotros tenemos masa, podemos interactuar con el campo gravitacional. Y entonces debido a que nosotros tenemos masa, interactuamos con el campo gravitacional y se produce a consecuencia de ello esta fuerza que llamamos peso. Si nosotros no tuviéramos masa, entonces estaríamos flotando, ¿no? Es difícil de imaginar que no tuviéramos masa, pero sí, básicamente si nosotros pudiéramos existir y no tuviéramos masa, estaríamos flotando, porque lo que hace que un objeto se atraiga hacia el piso pues es el hecho de que estamos inmersos en un campo gravitacional y que este campo gravitacional va a interactuar, ¿no? Va a interactuar con todo aquel objeto, partícula, lo que sea, que tenga masa, provocando en él una fuerza. Y a esa fuerza, cuando hablamos de un campo gravitacional, pues le llamamos masa. Pasa lo mismo con el campo eléctrico. El campo eléctrico, ¿no? En analogía con este campo gravitacional, el campo eléctrico puede producir una fuerza eléctrica siempre y cuando puede producir una fuerza eléctrica sobre una partícula, siempre y cuando esta partícula posea una propiedad física que la haga poder interactuar con el campo. Es decir, volviendo al ejemplo de nosotros los seres humanos, de por qué estamos en el piso, ¿no? ¿Por qué no flotamos? Bueno, porque tenemos esta propiedad física llamada masa, ¿no? Y esta propiedad física, le voy a poner por aquí, esta propiedad física nos permite interactuar con el campo gravitacional. Y en consecuencia de que nosotros poseemos esta propiedad física, interactuamos con el campo gravitacional y ese campo provoca en nosotros, o produce entre nosotros una fuerza, ¿vale? Pero a lo que quiero que quede bien en claro es que este campo produce una fuerza consecuencia de la propiedad física que nosotros poseemos, que es la masa. Si no tuviéramos masa, no habría forma en que hubiera una interacción entre nosotros y el campo, ¿no? Entonces, para que una partícula pueda interactuar con el campo, debe poseer esa propiedad física. Es decir, en la fuerza, al final de cuentas, que en este caso sería el peso, pues ese peso no es nada más que una consecuencia de la interacción entre el campo y la propiedad física, que en este caso el campo es el campo gravitacional, la propiedad física es la masa. En el caso de cuando hablamos de electricidad, de campos, cuando hablamos de campos eléctricos, pasa algo similar, ¿no? Si nosotros tenemos un campo, ya no gravitacional, sino un campo eléctrico, podemos hacer que una partícula interactúe con este campo. Y si la partícula interactúa con el campo, en consecuencia este campo va a producir o va a provocar una fuerza en la partícula, ¿no? Y esta fuerza, debido a que es debida a un campo eléctrico, pues le llamamos fuerza eléctrica, ¿no? Ya no le llamamos fuerza gravitacional, que comúnmente le conocemos como peso, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que para que un campo produzca sobre una partícula dada una fuerza, ¿no? Para que un campo produzca una fuerza sobre una partícula, esta partícula debe de tener una propiedad física que le permite interactuar con el campo. En el caso del campo gravitacional, esa propiedad física es la masa. En el caso de un campo eléctrico, esa propiedad física, que va a ser todo básicamente el fundamento de lo que vamos a ver después acerca del experimento de Thomson,
y otras cuestiones de electromagnetismo, eh, pues básicamente eh, lo que permite interactuar a un campo eléctrico con una partícula de manera que se provoque una fuerza eléctrica sobre ella es una propiedad física, pero en este caso no es la masa, en este caso es la carga eléctrica, que le vamos a poner la letra Q. Entonces, si una partícula está en un campo eléctrico, ¿no? Pero esta partícula no tiene carga, no le va a pasar nada. Pero si esta partícula tiene carga, entonces tiene esa propiedad física que le permite interactuar con el campo. No, perdón, aquí moví la pantalla. Pero regresando a esto. Entonces, si esta partícula que dibujé por aquí, ¿no? En esta parte de la pantalla, esa partícula tiene carga eléctrica, puede interactuar con el campo eléctrico, ¿no? Porque tiene esa propiedad física que le permite interactuar con el campo. Pero si esa partícula no tuviera carga, entonces no va a interactuar con el campo. Y si no hay interacción con el campo, no se produce fuerza, ¿vale? Entonces, las fuerzas que sufre un objeto inmerso en un campo son consecuencia de una interacción entre la propiedad física que tiene ese cuerpo, esa partícula, y el campo, ¿no? De no haber esa propiedad física, no habría interacción con el campo y entonces no habría fuerza. Entonces, regresando a esto, si esto no tiene carga, no se va a mover, no va a haber interacción con el campo y la partícula. Pero si esta partícula tiene carga eléctrica, que le vamos a poner la letra Q, entonces lo que va a suceder es que esta carga eléctrica, esta partícula con carga eléctrica, puede interactuar con el campo. Y al interactuar con el campo, se va a producir una fuerza eléctrica que la va a empujar. Ahora, entonces, ¿cómo podemos saber hacia dónde se va a ir la partícula? Bueno, resulta que de la expresión que tenemos por aquí para la fuerza eléctrica, ¿no? Que nos dice que cuando se expone una partícula eléctricamente cargada a un campo eléctrico, esta sufrirá una fuerza que ya expliqué que es debida a la interacción de la partícula cargada con el campo. Esta fuerza eléctrica se puede calcular, ¿no? A partir de esta ecuación. Entonces voy a anotar por aquí esta ecuación. Y en este ejercicio en particular no vamos a calcular todavía valores numéricos, pero simplemente quiero que observemos algo importante entre la relación que hay entre los vectores fuerza eléctrica y el vector campo eléctrico. Y es la siguiente. Si de esta ecuación nosotros despejamos a lo que es la carga eléctrica, ¿no? Que es la letra Q, si despejamos a la carga, obtenemos lo siguiente, ¿no? Fuerza eléctrica, que es un vector, entre el campo eléctrico, que es la letra E, que también es otro vector. Entonces, los vectores pues, se caracterizan por tener un sentido, ¿no? Entonces, si nosotros observamos este diagrama que vemos por aquí, podríamos establecer, ¿no? Un eje coordenado para que tenga sentido esto que estoy diciendo de hablar de sentido, valga la redundancia, ¿no? Entonces voy a poner por aquí un eje Y, ¿no? Y nos vamos a quedar simplemente con eso. Entonces, quiero que observen, ¿no? Y por convención también, generalmente, ¿no? A lo que va hacia arriba en Y se le asigna un signo positivo. Y hacia abajo en Y pues estarían los signos negativos, ¿no? No he marcado aquí un origen en este eje unidimensional, en el eje Y. Pero pues no lo vamos a ocupar en este momento, ¿no? Lo que quiero más que nada puntualizar es que pues si un vector, ¿no? Va hacia arriba, le vamos a asignar un signo positivo, va hacia arriba en Y, y si va hacia abajo pues le podemos asignar un signo negativo, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, quiero que observen algo. Podemos tener dos casos, ¿no? Yo no he definido qué carga tiene esta partícula. Y a esta partícula la voy a dejar así, de color blanco. Por aquí voy a dibujar el mismo esquema que tenemos en
en este primer dibujo, ¿no? Voy a dibujar el mismo esquema. Aquí voy a dibujar la terminal negativa de la batería y aquí las cargas, la placa que queda cargada negativa, y por aquí voy a dibujar la carga positiva, la terminal positiva de la batería, y la placa metálica que queda con carga positiva, ¿no? Que se conecta a la terminal positiva de la batería. Obviamente, debido a que estamos conectando una batería, pues aquí hay una diferencia de potencial eléctrico. Y bueno, estas placas son paralelas, están a una distancia dada, y aquí se va a generar un campo eléctrico también, ¿no? Entonces el campo eléctrico que damos que siempre va a ir, o siempre se va a generar desde la placa positiva a la placa negativa, ¿no? Aquí lo voy a representar de color verde, estos vectores del campo eléctrico. No son la fuerza, son el campo eléctrico, para no se vayan a confundir con este. Voy a cambiar de color verde, ¿no? al verde que estoy manejando para el campo eléctrico, que es un poquito más clarito, ¿no? Entonces el campo eléctrico siempre va de la placa positiva a la placa negativa, ¿no? Entonces voy a dibujar por aquí los vectores de campo eléctrico. Hay que destacar también, ¿no? Que para algunos a lo mejor es trivial, ¿no? Pero si yo conectara la pila al revés, es decir, que en lugar de conectar la terminal negativa arriba y la terminal positiva abajo, la conectara al revés, ¿no? La terminal positiva arriba y la terminal negativa abajo, pues la terminal negativa abajo, ¿no? Que es la patita chiquita, la terminal positiva arriba. Obviamente, pues aquí cambiaría la carga que tienen estas placas, ¿no? Porque ahora la placa inferior está conectada a la terminal negativa y entonces queda cargada negativa, y la placa superior está conectada a la terminal positiva, por lo que queda con carga positiva, ¿vale? Esto puede parecer trivial para algunos, pero lo recalco por si no, a lo mejor no estaba quedando tan claro, ¿no? Entonces, regresando, ¿no? al esquema que teníamos originalmente, déjenme borrar esto para poner el esquema que teníamos originalmente. Aquí está, que en principio es el mismo que dibujé en el primer dibujo, ¿no? El de la izquierda. Pues tenemos que el campo eléctrico siempre se genera de la placa positiva a la placa negativa, ¿no? Entonces estas líneas son las líneas de campo eléctrico, las líneas de color verde, y aquí voy a poner una carga que la voy a poner de color rojo, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Cómo se relaciona la fuerza eléctrica que podría sufrir esa partícula de color rojo, la voy a poner por acá, con el campo eléctrico con el que está interactuando esa carga, ¿no? Entonces, aplicando lo mismo que hicimos hace ratito, pues despejando nos queda fuerza eléctrica, que es un vector, entre el campo eléctrico, ¿no? Y lo que quiero hacer ahora es un análisis, ¿no? De qué pasaría con estas dos partículas. Estas dos partículas en principio tienen diferente carga, ¿no? Las dibujé de color rojo porque son partículas que vamos a ver que tienen diferente carga, y ahorita van a ver por qué, ¿no? Entonces vamos a suponer que es la partícula de blanco. Empieza al momento de introducirla en esta región, pues ya hemos dicho, ¿no? Si una partícula cargada se encuentra en una región de campo eléctrico, va a empezar a moverse porque va a interactuar con el campo. Y al interactuar con el campo se produce una fuerza. Vamos a suponer que esta partícula empieza a moverse hacia arriba. Le voy a poner una R a estos vectores, que es el vector de desplazamiento de la partícula, ¿no? Entonces la partícula se empieza a desplazar hacia arriba. Vemos que la partícula se empieza a desplazar hacia arriba, es decir, está aquí en medio, ¿no? Pero se empieza a mover hacia arriba. Entonces, en principio, ¿qué estaría pasando, ¿no? Si la partícula se mueve hacia arriba, eso nos da indicio de que hay una fuerza que le está empujando hacia arriba, ¿no? Entonces voy a dibujar con este otro color de azul como brilloso. Me gustaría agarrar mejor otro color, ¿no? Entonces voy a agarrar un color naranjita,
y voy a poner aquí entonces este vector que es la fuerza, ¿no? Y es lógico, ¿no? Y es una fuerza eléctrica porque se genera debido al campo eléctrico. Y es lógico, ¿no? Si la partícula se mueve para arriba, ¿no? Esto de que se mueve para arriba lo veríamos experimentalmente, ¿no? O sea, vamos a hacer de cuenta que yo no conozco cuál es la carga de esta carga blanca, ¿no? Yo no sé si es positiva o negativa. Pero al momento de introducirla en la región de campo, al momento de introducirla en la región de campo, ¿no? Hagan de cuenta que aquí está el campo, yo introduzco la partícula en un principio y empiezo a observar yo experimentalmente que la partícula se empieza a dirigir hacia arriba, ¿no? Empiezo a ver que esta partícula empieza a moverse hacia arriba, termina hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa ahora con esta partícula, ¿no? ¿Cómo podría saber qué carga tiene si yo veo que se empieza a mover hacia arriba en este aparatito, en este capacitor, ¿no? Donde hay campo eléctrico? Pues bueno, si se empieza a mover hacia arriba, lo lógico es que esté sufriendo una fuerza eléctrica debido al campo eléctrico y que esa fuerza eléctrica pues la está empujando también hacia arriba, ¿no? Es lógico, si alguien te empuja hacia la derecha, ¿no? De manera que te caes, ¿no? Y terminas en el piso, pues ese alguien, ¿no? Tú te desplazaste en este sentido y ese alguien te empujó justamente en el mismo sentido, ¿no? Entonces a lo que voy es que si experimentalmente nosotros vemos que la partícula se empieza a mover hacia arriba, lo lógico es que una fuerza la haya empujado hacia arriba, ¿no? Entonces esa fuerza empuja también hacia arriba y esta fuerza es la fuerza eléctrica debido al campo. Ahora, vamos a suponer que en esta otra carga que tenemos por aquí de color rojo, esta carga la puse de otro color justamente porque vamos a ver que esta carga va a tener diferente naturaleza, y es que si yo introduzco esta carga aquí y yo a lo mejor vean que en principio es el mismo esquema, ¿no? Tenemos la placa negativa en la parte superior y la placa positiva en la parte inferior, al igual que aquí. Pero, ¿qué pasaría si yo introduzco aquí una carga y observo que esa carga de rojo, a diferencia de la blanca, en lugar de moverse hacia arriba, se empieza a mover hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si observo que esta se empieza a mover en dirección contraria de la blanca? Pues sería, otra vez, porque una fuerza eléctrica la empuja, pero ven que ahora la fuerza eléctrica le está empujando hacia abajo. Y en lo que quiero que nos centremos en este momento es cómo son los vectores de fuerza eléctrica y de campo eléctrico entre ellos, ¿no? ¿Cómo son estos dos vectores entre ellos? Entonces, en este momento, en este momento, lo que nos va a interesar es cómo son estos dos vectores entre ellos, el campo eléctrico y el vector fuerza eléctrica. Vamos a hacer el análisis para la partícula blanca. La partícula blanca tiene un vector fuerza eléctrica que se dirige hacia arriba, ¿verdad? Entonces le podemos asignar a ese vector fuerza eléctrica un signo positivo porque va para arriba. Y a la partícula blanca está inmersa en un campo eléctrico que igual va para arriba, le asignamos entonces un signo positivo. En general, da igual el signo que le asigne. Si yo hubiera querido, ¿no? Yo hubiera puesto aquí un signo negativo en mi eje de referencia, aquí un signo positivo, y da igual, ¿no? Entonces ahora esto tendría signo negativo, el campo eléctrico, y la fuerza eléctrica también, ¿no? Da igual, el chiste es que sigamos nuestro eje de referencia. Y al final, siguiendo el eje anterior que teníamos, o el que tenemos en este momento, vemos que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen el mismo signo, ¿no? Voy a regresar al eje de referencia anterior, pero en principio con este eje de referencia vamos a llegar al mismo resultado, ¿vale? Pero voy a regresar al anterior porque generalmente pues es más común encontrar a los positivos para arriba y a los negativos para abajo.
¿no? Entonces, eh, tomando ese eje de referencia, la fuerza eléctrica que va para arriba tendría signo positivo y el campo eléctrico que también va para arriba tiene signo positivo. Es decir, el vector campo eléctrico tiene el mismo signo que el vector fuerza eléctrica. Entonces, si nosotros sustituimos en esta ecuación, vamos a sustituir, no tenemos valores numéricos, ¿no? Pero vamos a sustituir únicamente los signos. Entonces, el signo de nuestro vector fuerza eléctrica, ¿no? En este primer experimento, experimentalmente nosotros vimos que pues este iba a ser positivo, ¿no? Porque si la partícula se está moviendo para arriba, nosotros no sabemos qué carga tiene esa partícula, pero al meterla ahí en esta región de campo eléctrico, pues observamos que se empieza a mover para arriba. Entonces, como hay campo eléctrico y se empieza a mover, de entrada intuimos que tiene campo eléctrico, que tiene carga eléctrica, perdón, esa partícula. Y por otra parte, intuimos que como se mueve hacia arriba, ¿no? Pues le asignamos un signo a esa fuerza, ¿no? En este caso, como les decía, partiendo de este eje de referencia, ¿no? Para arriba le vamos a asignar signo positivo. Entonces la fuerza eléctrica tiene signo positivo y eso se divide entre el campo eléctrico. Ahora, el campo eléctrico vemos que se dirige en el mismo sentido que la fuerza eléctrica. Entonces le asignamos el mismo signo. Y al final, al hacer la división de positivo con positivo, nos queda un signo positivo. Y vean que este sería el signo de la carga, ¿verdad? Este sería el signo de la carga. Entonces, cuando la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen el mismo signo, es decir, el vector campo eléctrico se dirige al mismo sentido que el vector fuerza eléctrica, la carga es positiva. Y vean que en un principio nosotros no teníamos ni idea de qué carga tenía, de qué tipo de carga teníamos, ¿no? Simplemente observamos hacia dónde se empezó a mover, que fue para arriba. Y como ya sabíamos que el campo eléctrico iba hacia arriba por la disposición de estas placas, ¿no? Que el campo siempre va de la positiva a la negativa, pues ya podemos asignarle un signo al campo, ¿no? Como el campo va de la positiva a la negativa, pues va para arriba. Y la partícula se está moviendo para arriba, entonces la fuerza eléctrica va para arriba. Las dos tienen el mismo signo, ¿no? Positivo y positivo, y entonces positivo entre positivo da positivo. Y les comentaba, ¿no? Que si utilizábamos el eje de referencia anterior, que arriba estuvieran los negativos y abajo los positivos, nos daría el mismo resultado, ¿no? Aquí sería entonces negativo entre negativo, ¿no? Y menos entre menos es más. Nos da exactamente el mismo resultado, ¿no? Pero voy a dejar los ejes que casi siempre se utilizan, positivo para arriba, negativo para abajo. Y vamos a ver qué pasa con la otra carga. Tampoco sabemos qué carga tiene, pero al momento de introducirla en esta región de campo eléctrico, que igual va para arriba, vean que el campo va para arriba, pues vemos que la carga se empieza a mover hacia abajo. Entonces podemos saber que si hay una carga, más bien que si hay una partícula que se mueve en una región donde hay campo eléctrico, pues esa partícula tiene carga. Y además, ¿no? Nosotros por la disposición de estas placas, por el hecho de que la positiva está abajo y la negativa está arriba, pues sabemos que el campo eléctrico debe ir en este sentido, ¿no? Es decir, de abajo para arriba. Como se dirige hacia arriba, le podemos poner un signo positivo a ese campo eléctrico. Pero si vemos que la carga, esta carga de rojo se empieza a mover en ese campo eléctrico, se empieza a mover hacia abajo, en nuestro eje de referencia, pues hacia abajo es negativo, entonces le asignamos un signo negativo a la fuerza. Y al momento de hacer este mismo análisis que hicimos para la partícula blanca con la partícula roja, pues vemos que si nosotros hacemos esto de dividir el signo de la fuerza eléctrica, que en este caso la fuerza eléctrica tiene ahora un signo negativo, entre el signo del campo eléctrico que vemos que era positivo, pues menos entre más, ¿no? Nos va a dar le voy a poner del mismo color que la partícula, nos va a dar un signo menos. Entonces,
Si nosotros experimentalmente observamos que una partícula cargada se empieza a mover en sentido contrario al vector campo eléctrico, es decir, que la fuerza eléctrica y el vector campo eléctrico tengan diferentes signos, entonces quiere decir que la partícula es negativa. Y sí, o sea, en principio, si nosotros tenemos una partícula cargada, no podemos saber cuál es la carga que tiene. Si ustedes tienen una partícula, no pueden llegar y preguntarle a la partícula qué carga tienes, ¿no? Pero podemos hacerlo de manera indirecta, experimentalmente, midiendo, o más bien poniendo a esa carga, ¿no? A esa carga eléctrica en un campo eléctrico y viendo cómo es que esto se desplaza. Entonces, si la carga eléctrica inmersa en un campo eléctrico empieza a moverse en la misma dirección del campo, es decir, porque una fuerza eléctrica le está empujando en la misma dirección, en el mismo sentido que el campo, es porque la partícula es positiva. Pero si la fuerza eléctrica está empujando a la partícula en dirección contraria al campo, entonces esto es porque la partícula es negativa, ¿no? Entonces, si es positiva esa partícula, pues el campo eléctrico y la fuerza eléctrica van en el mismo sentido. Y si es negativa, entonces es porque van la fuerza eléctrica y el campo eléctrico en diferentes sentidos. Y a partir de este análisis, pues es que nosotros podemos determinar qué carga tiene una partícula abajo, ¿no? Y esto es bien importante porque lo vamos a retomar cuando hablemos del experimento de Thomson. Justamente a partir de un análisis similar, Thomson logra descubrir a las partículas que hoy llamamos electrones, ¿no? Él logra descubrirlas y logra descubrir que tienen una carga negativa. Entonces, esto va a ser importante retomarlo después. Y lo que quiero concluir de esta pregunta es: ¿qué propiedad física debe tener una partícula para que se pueda mover cuando se encuentra inmersa en un campo eléctrico? Pues como ya vimos aquí, ¿no? Para que una partícula se mueva debe sufrir una fuerza. Pero esa fuerza se va a provocar siempre por interacción de la propiedad física y el campo. Si la propiedad física es la masa, interactuando con un campo gravitacional, pues la fuerza provocada es el peso, ¿no? Que nos jala hacia el piso. En el caso de un campo eléctrico, la propiedad física con la que interactúan los campos eléctricos es la carga eléctrica. Y esa carga eléctrica, al interactuar con el campo eléctrico, ¿no? Si la carga eléctrica interactúa con el campo eléctrico, se produce sobre la carga una fuerza eléctrica que la va a empezar a mover. Entonces, contestando la pregunta, ¿qué propiedad física debe tener una partícula para que se pueda mover cuando se encuentra inmersa en un campo eléctrico? Pues es carga eléctrica, ¿no? Y ahora con lo que hemos aprendido vamos a resolver unas preguntas igual sencillas, que consisten en analizar distintos esquemas y predecir hacia dónde se tendría que mover una partícula de acuerdo con su carga. Entonces vamos a hacer el siguiente problema. El siguiente problema dice: se bombardea con rayos canales a manera de hacerlos incidir en medio de un capacitor, ¿vale? Entonces nos dice que se bombardea con, déjenme hacer este problema para abajo, ¿sí? Y nos dice: se bombardea con rayos canales a manera de hacerlos incidir en medio de un capacitor, como se muestra en la figura. Y nos dice qué debería suceder con los rayos al momento de entrar en la región A. Entonces nos dan aquí varias opciones y debemos predecir qué sucede con estos rayos canales al momento de entrar en la región A, ¿no? Y aquí los rayos van viajando en línea recta. Esta flechita no la dibujé totalmente recta, ¿no? Pero esta flechita en principio va en línea recta, es lo más recto que la puedo dibujar. Lo puse en automático el programa. Pero bueno, esta flechita en principio va en línea recta. Y al momento de llegar a esta región, donde tenemos, ¿no? Justamente lo que teníamos aquí arriba, un capacitor, es decir, tenemos placas eléctricas, placas eléctricamente cargadas de forma paralela.
pues tenemos que saber qué va a pasar con estos rayos al momento de entrar en la región A, o sea, en esta región delimitada por estas placas, ¿no? Entonces, queremos saber qué le pasa al rayo al entrar, a los rayos canales al entrar en esta región. Entonces, en principio, si estos rayos canales tienen carga eléctrica, pues se podrían mover, se podrían desviar al momento de entrar en esta región. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto, entre dos placas eléctricamente cargadas que están paralelas se genera un campo eléctrico, el cual siempre este campo eléctrico va a ir, ¿no? Dirigido desde la placa positiva a la placa negativa. Entonces aquí el campo eléctrico pues estaría generando en este sentido. Entonces el campo eléctrico pues son básicamente estas flechitas que van para abajo. Y lo que nos preguntan es qué debería de suceder con los rayos al momento de entrar en la región A. Lo primero que tenemos que saber es si los rayos canales tienen carga. Y en efecto, los rayos canales no son otra cosa más que rayos que tienen carga positiva. Entonces, si nosotros hacemos incidir con rayos canales, ¿no? Ya sabemos que esos rayos tienen carga positiva, a esta región donde hay campo eléctrico, lo que debe suceder en principio es que como estos rayos canales son cargas positivas, al momento de que estas cargas positivas de los rayos canales, ¿no? Aquí están los rayos canales, ahí son cargas positivas, ¿no? Que van viajando. Entonces al momento de que estas cargas positivas entran a esta región, donde hay un campo eléctrico que se dirige hacia abajo, pues simplemente habría que hacer el mismo análisis que hicimos anteriormente, ¿no? Y es que sabemos que pues el vector fuerza eléctrica se va a producir debido a la interacción de la carga con el campo. Y si nosotros despejamos a la carga, pues sabemos que la fuerza eléctrica es entre el campo eléctrico va a ser igual a la carga. Entonces, nosotros lo que nos piden saber es, en este problema es, ¿qué va a pasar con estos rayos canales? ¿Se van a desviar? ¿No se van a desviar? ¿Qué es lo que va a suceder? Y bueno, en principio podemos intuir que sí se van a desviar, ¿no? Porque son carga eléctrica, y si son carga eléctrica se tienen que mover. Entonces, ¿con qué puedo predecir esa desviación? Pues la fuerza, ¿no? La fuerza me va a decir hacia dónde va. Si la fuerza tira para arriba, quiere decir que la partícula se va a desviar para arriba, pero si la fuerza tira para abajo, entonces quiere decir que la partícula va a tirar para abajo. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que la fuerza, ¿no? Le voy a poner un color azul. Pues tendríamos que ver el signo de el campo eléctrico y tendríamos que ver el signo de nuestra carga, ¿vale? Entonces resulta que la carga tiene un signo positivo, ¿verdad? Tiene un signo positivo que le voy a poner aquí de color rosa como la carga, y el campo eléctrico tiene un signo negativo también, ¿no? Entonces el campo eléctrico tiene un signo negativo, y entonces lo que sucedería con esta configuración de carga es que la fuerza eléctrica, ¿no? Tiraría hacia abajo. Entonces déjenme poner aquí fuerza eléctrica tiraría hacia abajo. ¿Por qué? Porque si multiplicamos pues más por menos, ¿no? Pues sería menos, y entonces la fuerza eléctrica tira para abajo, ¿no? Y eso tiene de hecho bastante lógica. ¿Por qué? Porque resulta
que esta placa de aquí abajo, le voy a poner por aquí una flechita, esta placa de aquí abajo, tiene, ¿no? En principio carga negativa. Carga negativa. Y lo que sucede es que pues estas cargas negativas se atraen con las positivas, ¿no? Pero esa es una manera de verlo. Y también sería una forma de resolver el problema. Pero a lo que quiero llegar es que más bien lo que sucede es que estas cargas positivas de los rayos canales, como son cargas positivas, ya vimos, ¿no? Que una carga positiva se caracteriza porque la fuerza eléctrica siempre sigue el sentido del campo eléctrico. Entonces, este problema se resuelve de manera sencilla, ¿no? Porque si a mí me dicen que la carga es positiva, pues fácil, veo hacia dónde va el campo, ¿no? Y si el campo va para abajo, entonces la partícula debe sufrir una fuerza que le empuje hacia abajo. Porque sabemos que es una partícula positiva y las partículas positivas sufren una fuerza eléctrica que va en el mismo sentido que el vector campo eléctrico, ¿vale? Entonces, si este capacitor estuviera al revés, ¿no? Que la placa positiva estuviera en la parte inferior y que la placa negativa estuviera en la parte superior, vamos a suponer que todo esto es carga positiva, ¿no? Entonces todo lo de abajo es positivo, ¿no? Esta es la placa cargada positiva y esta es la placa cargada negativa, ¿no? Vamos a ignorar estos signos. Vamos a suponer que ahora el capacitor está al revés. Pues no importa, ¿no? Hay que ver hacia dónde va el campo eléctrico, que siempre va de la placa positiva a la negativa. Le voy a poner los mismos colores a los vectores. Campo eléctrico le hemos estado poniendo de color verde. Entonces, como es partícula positiva, pues simple. La partícula positiva siempre se va a desviar en la misma dirección, en el mismo sentido que el campo eléctrico. Entonces, si los rayos canales son no otra cosa más que partículas positivas, al entrar en la región A, estos rayos canales van a empezar a desviarse en el sentido del campo eléctrico. Van a empezar a desviarse hacia arriba, porque siempre van a sufrir las partículas positivas una fuerza eléctrica que va en el mismo sentido que el campo eléctrico. Volviendo al problema original, entonces, ¿no? Con el esquema que teníamos aquí, pues entonces como el campo eléctrico se dirige de arriba hacia abajo, porque el campo eléctrico siempre va de la placa positiva a la placa negativa, pues como los rayos canales son partículas positivas, pues se van a desviar en dirección del campo eléctrico, ¿no? Siempre que la partícula sea positiva, el vector campo eléctrico y el vector fuerza eléctrica se van a dirigir en el mismo sentido. Y eso es lo que quiero concluir de esta pregunta, que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico siempre van en el mismo sentido para partículas positivas, y si son partículas negativas, entonces van en sentido contrario. Entonces, contestando esta pregunta, las partículas positivas de los rayos canales, pues empezarían estos rayos a desviarse hacia abajo. Entonces lo que sucede es que se desvían hacia abajo, ¿verdad? No se desviarían hacia arriba, ¿no? Por eso estaría mal esta y esta. Hacia arriba no se pueden desviar. ¿Por qué? Porque son partículas positivas, se tienen que desviar en la misma dirección que el campo eléctrico, porque una fuerza las va a empujar en la misma dirección que el campo eléctrico. Y la A también estaría mal, ¿no? Dice, no sucede nada, los rayos canales son capaces de viajar entre un capacitor en línea recta. Esto sería incorrecto porque si solo disponemos de un capacitor, no hay otra fuente de campo, no hay campo magnético, otro tipo de campo, ¿no? Solamente hay campo eléctrico. Resulta que los rayos pues se tendrían que desviar, ¿no? Si solo hay campo eléctrico ahí, se tienen que desviar a fuerza, porque esos rayos tienen carga. Y recuerden que la carga eléctrica es esa propiedad física que al interactuar con un campo
se produce una fuerza eléctrica sobre la partícula cargada. Y entonces pues no podrían viajar en línea recta porque al tener carga van a sufrir una fuerza que los va a desviar. Bien, ahora vamos a responder la siguiente pregunta. Y entonces esta pregunta igual es bastante sencilla. Lo que nos dice es: dado el siguiente esquema de dos placas metálicas conectadas a una fuente de voltaje, ¿no? Estas son nuestras placas metálicas, esta y esta, y están conectadas a una fuente de voltaje, ¿no? Sé que esto es una fuente de voltaje porque hay una patita chiquita y una patita grande, y esto representa en un circuito una fuente de voltaje, ¿no? Una batería. Entonces nos dicen: prediga la naturaleza de la partícula de color verde si se observa que se está moviendo a la derecha. Entonces, como indican las flechas de color rosa. Entonces, nosotros no sabemos qué carga tiene esta partícula de color verde, pero sí sabemos qué carga tienen estas placas metálicas. Y en principio ustedes podrían decir: ¿cómo voy a saber qué carga tienen estas placas metálicas si no me lo estás diciendo? Bueno, pues es que te lo estoy diciendo de manera implícita. Aquí nosotros vemos que estas placas están conectadas a las terminales de una batería. Esta placa en particular está conectada a la terminal de la patita chiquita de la batería, y la patita chiquita de la batería pues es la terminal negativa, por lo que esta placa de aquí termina cargándose de manera negativa, mientras que esta, la patita grande, es la terminal positiva de la batería y hace que esta placa de aquí se termine cargando de forma positiva. Y entonces nosotros ya podemos saber de dónde a dónde va el campo eléctrico. El campo eléctrico se dirige de la placa positiva a la placa negativa siempre. Voy a poner el campo eléctrico del mismo color que hemos estado manejando. Y entonces, como el campo eléctrico se dirige en esta dirección y vemos que la partícula, ¿no? Nos dicen que la partícula se está moviendo a la derecha, como indican las flechas de color rosa. Como vemos que la partícula se mueve en esta dirección, es decir, se mueve en el mismo sentido que el campo eléctrico, es porque una fuerza eléctrica la está empujando en esa dirección. Y si nosotros vemos que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico van en el mismo sentido, sabemos que eso sucede cuando tenemos partículas de qué tipo. Partículas positivas, ¿verdad? La carga, ya habíamos visto que pues vendría de dividir el vector fuerza eléctrica entre el campo eléctrico. Y si esos dos vectores, el vector fuerza eléctrica y el vector campo eléctrico, tienen el mismo signo, como en este caso, tienen el mismo signo porque van en el mismo sentido, ¿no? Le podemos poner el signo que sea, pero que es el mismo para los dos porque los dos van en el mismo sentido. Vamos a ponerle positivo a los dos. Entonces me queda que más entre más es una partícula positiva. Pude haberle puesto el signo que yo quiera, siempre y cuando fueran los mismos, ¿no? Porque los dos van en el mismo sentido. Si yo le hubiera puesto fuerza eléctrica negativa y campo eléctrico también negativo, ¿no? Porque iría hacia el mismo sentido, entonces me queda positivo, ¿no? Porque menos entre menos es más. Nos queda lo mismo. Entonces da igual el eje de referencia que yo asigne. Siempre y cuando lo respete para ambos vectores, nos va a salir el resultado. Y entonces, pues sin necesidad de haber escrito la ecuación, ¿no? Solo quería hacer un poquito más explícito. Llegamos a la conclusión de que como la fuerza eléctrica y el campo eléctrico van en el mismo sentido, nuestra carga es positiva, ¿no? Nuestra carga de color verde es positiva. Entonces, ahora tendríamos que ver qué carga tiene, o bueno, cuál de estas partículas podría ser, ¿no? Entonces el inciso A pues es incorrecto. Nos dice: la partícula está cargada negativamente, lo cual no es cierto. No puede estar cargada negativa. Tenemos que encontrar de aquí cuál de estas partículas es la que tiene carga positiva, y la que tiene carga positiva es justamente el antielectrón, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería
el inciso C, la partícula podría ser un antielectrón, ¿no? Porque la carga es positiva. Entonces, vean que estos problemas pues no estamos calculando nada todavía, simplemente es de predecir hacia dónde se movería la carga dada una configuración, dado un dispositivo que genere campo eléctrico y que esa placa esté allí dentro, lo cual nos va a servir mucho, ¿no? en temas posteriores. Hago énfasis, ¿no? En que esto lo vamos a ocupar cuando estemos estudiando el experimento de Thomson. Entonces, pues esto es bien importante, ¿no? Y vamos a resolver este último problema en el que nos dicen dos placas metálicas se colocan como se indica en el ejemplo y nos dicen la placa superior está cargada positivamente, la inferior negativamente. Si hacemos pasar un electrón, ¿no? El electrón tiene carga negativa entre las dos placas, ¿cuál es la dirección de la fuerza eléctrica que actúa sobre el electrón? Entonces, pues si el electrón tiene carga negativa, sabemos que aquí el campo, ¿no? El campo siempre va de la placa positiva a la placa negativa. Voy a poner el mismo color que hemos estado empleando para el campo. Y como el electrón es una partícula negativa, la fuerza eléctrica que va a sufrir tiene que ser en sentido contrario al del campo. Entonces la fuerza eléctrica va a empujar a este electrón hacia arriba, ¿no? Y este electrón pues va a empezar a desviarse hacia arriba, ¿no? Porque va a ser empujado por esa fuerza eléctrica que lo empuja hacia arriba. Entonces, al momento de entrar en esta región de campo eléctrico, que son dos placas metálicas paralelas, cargadas, que este en principio es un capacitor, dice cuál es la dirección de la fuerza eléctrica que actúa sobre el electrón, pues la fuerza eléctrica va para arriba, ¿no? El electrón se empieza a desviar para arriba. Y la respuesta correcta sería la A. Entonces, a la conclusión que quiero llegar es que si el campo eléctrico y la fuerza eléctrica van en sentidos opuestos, la carga es negativa, pero si van en el mismo sentido, la carga es positiva. Lo podemos ver también, y es totalmente válido, como que carga positiva con carga negativa se atraen y obviamente el electrón sufriría una fuerza que lo empuje hacia arriba, ¿no? Porque es carga positiva con negativa, pues el electrón se va atraído hacia lo positivo, ¿no? Que es la placa superior. Pero todo esto lo he estado resolviendo haciendo énfasis en esto de que el campo eléctrico va para un lado, la fuerza eléctrica va para el otro, porque en principio lo que genera el movimiento de estas partículas cargadas en una región de campo eléctrico es justamente el hecho de que tienen carga y que esa carga les permite interactuar con el campo eléctrico y que al momento de interactuar con él se produce una fuerza, ¿no? Entonces lo que quiero recalcar en este video es cómo es que la interacción carga eléctrica con el campo eléctrico produce una fuerza, ¿vale? Y con este problema terminamos este video. Espero les haya sido bastante útil. Nos vemos en la próxima.